vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Qué idea se les ocurre a los que no lo trabajaron cuando ven este problema? Obviamente vamos a usar inducción, pero ¿cómo se podría ocupar la inducción? Tal vez dividir el polígono en triángulos. Usarlo como en el otro problema que habíamos visto, en el que un punto quedó afuera. Sí, vamos a hacer algo bastante parecido. Vamos a ingresar ahí un triángulo bastante interesante. Yo tenía una duda sobre el problema, Chifu. Que creo que... sí, tomas en cuenta el centro como punto, o sea, los puntos que habla se pueden hacer con un vértice en el centro, ¿o no? Espérame, en el problema 1 de la demostración de la poligonal convexa. No, perdón, No, eso es de la tarea, entonces. No importa. Lo dejamos al final, entonces. Dale. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la poligonal convexa. Creo que ya todos saben lo que es, ¿verdad? Si lo saben, ya igual de todos modos si leen el problema le van a entender. Entonces, bueno, comenzamos con el caso base. ¿Cuál sería el caso base? Obviamente el caso base va a ser n igual 3, ¿no? Porque si estamos hablando de querer formar un polígono, no podríamos si solamente hay 2 puntos. Así que obviamente comenzamos el caso base de n igual 3. Y cuando n es igual a 3, el resultado es claro. No, simplemente formamos el triángulo, ya tenemos un polígono que tiene como vértice, bueno, ¿cómo les explico? O sea, aquí obviamente sería con punto A1, A2, A3. Aquí ya se cumple, ¿no? Porque tengo un polígono que usa estos 3 vértices y tiene todos los otros puntos, aunque no los hay, todos los otros dentro. O sea, ya se cumple. Ahora decimos que es válido para n, nuestra hipótesis de inducción. Sería que para cualquier conjunto con n puntos, A1, A2, a n, es cierto lo que queremos. Ahora vamos a hacer el salto para cuando hay n más un punto. Entonces ahora sí empieza la cosa seria. Cuando hay n más un punto, la idea de Carlos está muy buena. Hacer algo con ese punto extra. Pero ¿qué podríamos hacer con este punto extra? Ponerlo fuera de la poligonal convexa que tenía la figura anterior. Veamos, una cosa sería notar de que si nosotros tomamos, a ver, ¿qué está marcado? Una cosa sería, a ver, si apartamos a sub n más 1, entonces con estos otros puntos, yo sé que existe un polígono P que vamos a decir que va a ser igual a b sub 1, b sub 2, hasta b sub m, con los b sub i, sobre los a sub i. No sé si entienden una idea. Tal que P es la poligonal convexa de los n puntos. Esto sería lo que yo diría. O sea, aquí estoy definiendo. Bueno, voy a apartar a sub n más 1. Si yo aparto a este punto, me quedan n puntos. Ahora, con estos n puntos, yo sé que existe la poligonal convexa por la hipótesis de inducción. O sea, yo sé que existe un polígono P, que va a ser b sub 1, b sub 2, hasta b sub m. Obviamente estos b sub i son los a sub i, ¿verdad? Algunos de ellos.
Ujú. Y bueno, SP va a ser la poligonal convexa. Entonces sabemos que todos los otros ASUC-I que no son utilizados acá están dentro. Bien, entonces ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer dos casos. ¿Qué pasa si ASUC N más 1 Fuera. está adentro? Ya está, entonces Pues ya tenemos lo que tenemos. considerarlo fuera. Sí. Pues, entonces, caso 1. ASUC N más 1 está adentro de P. Lo tengo listo. Ya todos los puntos quedaron dentro. Entonces ahora el caso 2 va a ser cuando está afuera. ASUC N más 1 está afuera. Y ahora que va a estar afuera, ¿qué podríamos hacer? Considerar los dos vértices más cercanos a él y al menos pues yo consideré los dos vértices adyacentes a esos dos vértices más cercanos y pues ver qué pasaba con los tres segmentos que podía pasar. O sea, digamos, si los más cercanos son A y B y el que está adyacente a, aparte de B, es C y el adyacente a B es D, entonces considerar en qué región se encuentra P con respecto a las rectas AB, AC y BD. Y así pues creo que puedes definir una nueva convexa. Sí, de hecho vamos a hacer algo parecido. Lo que yo pienso que podríamos hacer también es considerar cierto ángulo. No sé si recuerdan que la última vez que hicimos un problema parecido a esto, consideramos un ángulo ahí que nos ayudó bastante. No sé si recuerdan cómo fue la consideración de ese ángulo. Consideramos El un menor. ángulo que tenía medida, ¿era máxima o mínima? Mínimo. Mínimo. Mínima. Mínima. Sí, mínima. Sí, Bueno, esa considero vez fue mínima, sí, pero ahora vamos a ocupar el de medida máxima. Ok, ¿y cómo va a ser este ángulo de medida máxima? Bueno, vamos a considerar B sub I y B sub J, tal que el ángulo B sub I a sub N más 1, B sub J, tiene medida máxima. Ujú. Bien, ahora les pregunto, ¿qué pasa si hay algún punto B sub K que esté fuera de este ángulo? ¿Podría No existir un sería- punto B sub K que sería- esté fuera del ángulo? No. No sería, no. El de No, media ¿verdad? máxima. Porque si no vamos a contradecir que la medida de este ángulo sea máxima. Ujú. Bueno, si existe B sub K, tal que B sub K está fuera de este ángulo, tenemos una contradicción Yay. por la medida máxima. Ahora sabemos que no hay ningún B sub K que esté fuera. Y eso quiere decir que todos los B sub K están dentro, ¿no? Sí. Sí. Y eso es excelente. Ya sé que todos los puntos, entonces, todos los puntos esos van a estar dentro del ángulo. O sea, va a haber una figura tipo la sub N más 1 por acá, Inducción, bro. borrar más abajo. Y por estos lados, por acá va a andar el B sub I y por acá va a andar el B sub J. Y ok, todos los otros, el B sub 1, el B sub 2, todo lo que sobra, yo sé que está dentro de esta región delimitada por el ángulo. No hay nada que quede fuera. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Que Es no ridículo. haya. considerar cómo son los ángulos en B sub I y en B sub J. Vamos a considerar eso. Chale. Bueno, entonces ahora podríamos decir algo así como que... Ajá, con lo que dice Richard, pero después de eso, Richard, ¿qué haríamos? Espérame, tengo una pequeña duda, ¿no? B sub I y B sub J no necesariamente tienen que ser adyacentes en la poligonal, ¿verdad?
No, no necesariamente. Por aquí podrían haber otros puntos que están en la poligonal. Entonces, La en ese poligonal caso, podría pues seguir así. simplemente tu poligonal nueva va a ser la que va de B sub I a sub n más 1 y B sub j, y todos los puntos que estén como por debajito de la línea B sub I y B sub Entonces, j. entonces ahí vamos a terminar de rematar la idea de Richard, porque como acaba de preguntar Richard, hay otros puntos que pudiesen estar acá. Como pueden haber puntos de este lado, puede que no lo haya. Puede que el B sub I y el B sub J sean directamente los adyacentes a la sub n más 1. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay puntos por acá, yo sé que también por acá abajo va a seguir un B sub I menos 1, por acá abajo va a seguir un B sub J menos 1 y así van a haber otros B sub I. ¿Qué va a ocurrir? Yo podría tomar aquí el siguiente polígono, el que está formado por todos estos B sub I y llega a esta parte de acá y luego se toma sub n más 1, ignorando esto de acá. Simplemente estos serían puntos que van a estar dentro de la nueva poligonal, incluyendo los puntos que estaban dentro de la poligonal que tracé al inicio con la hipótesis. Y ya terminaría. Pero ¿cuál es el problema? Yo necesito garantizarme que este polígono que se me va a formar ahora, voy a estar aquí, este de acá, sea convexo. ¿Cómo garantizo yo que esto que estoy creando aquí es convexo? Ese va a ser el problema ahora. ¿Quién me garantiza que eso va a ser convexo? La forma en la que escogiste a sub n más 1, porque en este caso, por ejemplo, el ángulo a sub n más 1, B sub I menos 1, tiene que ser menor que 180, porque si es mayor que 180, entonces B sub I menos 1 estaría fuera de ese ángulo, el ángulo verde. Es lo que dice Richard. ¿Qué pasa si el ángulo, ahora de acá, vamos a tomar este ángulo como referencia ahorita? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el ángulo a sub n más 1, B sub I y B sub I menos 1 igual a 180, por ejemplo? Si es igual a 180, obviamente es una contradicción porque no tengo tres puntos alineados. No puedo. Si tengo este ángulo mayor a 180 grados, ¿qué va a pasar? Este B sub I va a tener que estar de este lado. Va a quedar fuera Entonces, del ángulo. Es la única manera. entonces no sería el ángulo máximo. Esto contradice que el ángulo BI a sub n más 1, B sub J sea máximo. Pero no tenías que haber dicho que algo del ángulo B sub I a sub n más 1 B sub J. También tengo que garantizarme que ese es menor de 180 grados y lo vamos a hacer. Después que hagamos esto. Bueno, entonces ya tengo esto. Una vez que ya tengo que estas dos cosas no son posibles, yo sé que este ángulo y el ángulo que se me forma del otro lado también de forma análoga sería sub n más 1, b sub j menos 1 son menores a 180 grados. Por otra parte, yo sé que todos los ángulos que se van a venir formando aquí en la parte de abajo son menores a 180 grados porque forman parte de la poligonal convexa que ya definí. Entonces, actualmente, toda esta parte de acá hacia abajo, ya tengo que los ángulos son menores a 180 grados. El único ángulo que me hace falta por ver si es menor a 180 grados es este de arriba. ¿Cómo puedo concluir que ese también es menor a 180 grados? Porque está fuera de la poligonal, solo fuese mayor que 180 si estuviese dentro de la poligonal. Exacto. Obviamente este ángulo no va a ser igual a 180 grados porque habrían tres colineales y si fuese mayor a 180 grados, entonces mi figura sería algo así. B sub J y el B sub I por acá. Y entonces, como podrían ver,
el ASUC n+1 quedaría dentro. Y ese caso pues ya lo definí, entonces no lo voy a considerar ahorita. Así que hace de que el ángulo no es mayor a 180, tampoco es igual a 180, entonces solamente resta que este ángulo de acá sea menor a 180. Y ya estaría. ¿Sí se entiende, verdad? Simón. O sea, como pueden ver, o sea, súper sencillo el problema. Y a mí en lo personal me gusta bastante porque solamente cosas básicas de ángulo. Y son ideas que a la larga, cuando ya sea algo de combinatoria de geometría, les va a ayudar bastante. Voy a borrar entonces y vamos a hacer el otro. El otro lo intentaste, Richard. Sí, más bueno, me salió bastante fácil, así que no sé, creo que está malito, no sé. De hecho, sí Oye. es fácil. Es fácil. Bueno. La cuestión es explicarlo. Siempre. Bueno, cuando termines lo puedo decir así sencillito, creo. Pero bueno. Bueno, entonces, todos tienen el folleto a mano. Me gustaría que lo lean antes de que comencemos para que así den alguna idea. Vamos a ocupar así razonamientos muy parecidos a los que acabamos de emplear y se van a fijar que es súper sencillo al final. Entonces, o ya lo habían leído todos. No sé, yo pregunto porque sé que son tan buenos estudiantes que... Aguanta. Hoy Marcos de verdad se fue. ¿Qué le había pasado a este man? Más yo digo que está en modo incógnito. Y Mario se salió. Está despierto, estoy seguro de eso. Pero sí, como dice Richard, puede que esté en el modo incógnito o algo así. Este men de Marcos. Bueno, entonces sí, ya se fijaron lo que queremos probar en el ejercicio 2. Sí. Bien. Si queremos ver que no hay menos de n- un ángulo, no acutángulo, una manera más... ajá, Marcos, ¿qué pasó? Levantó la mano, ¿y? Marcos. Qué lol, maje. Levantó la mano y no dice nada. Vas a desmutearlo, tal vez. Bueno, no se puede. ¿Qué pedo con Marco? ¿Cómo levantas la mano? Quiero levantar la mano. Ahí en los tres puntitos. Ah, no, ahí está. Ahí está Marcos, ajá, Marcos, ¿qué pasó? Se fue. Qué raro. Bueno, pues entonces, esto de no hay menos de n- un ángulos no acutángulos. Eso Ya de estoy. no hay menos, otra manera de decirlo, ¿cómo sería? Chus, Ricardo. Que hay al se menos fue. n menos obtusos. Ajá, hay al menos. Lo primero es ver que el no hay menos lo podemos traducir como al menos. O sea, si me dicen no hay menos de K, es lo mismo que decir al menos K. Entonces ya sabemos que nos están pidiendo que haya al menos n menos un ángulo no ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente el ángulo va a ser recto o va a ser obtuso. Entonces eso es lo que andamos buscando. Buscando cómo probar que hay al menos n menos un ángulos que son rectos u obtusos. O bueno, todavía es otro tipo de ángulo. Pero lo que importa es que sea mayor o igual que 90 grados. Con eso ya resolvemos. Bien, entonces vamos a ocupar inducción nuevamente. Para el caso n igual 3, si todos ven claramente cómo podría ser, porque el caso n igual 3 lo vamos a utilizar para el paso del n+1. Si saben o se los explico, para que quede más claro el siguiente paso. El segundo. Sí, el segundo. Dale, maje. Es que Ricardo me había silenciado, no sé por qué. Si ni siquiera estaba hablando, maje. Pero es que no decías nada en el chat tampoco. Más si escribí, pero nadie lo revisó. Escribiste. Sí, maje. Cuando Simón, preguntaron. aquí está. No sé cuál es el Sorry, folleto. maje.
Bueno, pues entonces, a ver, el caso de n igual 3. Tengo un triángulo y pues digamos que hay dos posibilidades. Vamos a decir qué pasaría si O está Adentro. dentro del triángulo. Entonces, si está dentro, creo que el resultado es evidente, pero explicándolo, ¿por qué sería evidente? Ujú. Bueno, te puedo suponer que no hay menos, sería que hay más de dos ángulos no agudos, o sea que hay más de dos obtusos. Bueno, Así no, en el que- caso de n igual 3 quiero probar que hay al menos un ángulo mayor o igual a 90 grados. Eso es lo que quiero probar ahorita, porque para n igual 3 No, serían... no hay dos. Ah, dos, perdón, dos. Ajá, o sea, ¿quieres probar que hay uno mayor a 90? ¿Que hay dos? No. Espérate, es que eso de no agudo, no es que más se llaman obtusos, correcto. O sea, eso pasa porque dividís el 360 entre 3, ¿no? Creo. No. Supongo que porque son menores que 90 y como el otro es menor que Ajá. 180, pues menor que 360. Pero, o sea, Ajá. no necesariamente menores que 180 porque en el problema dice que O puede estar en los lados de la poligonal, del polígono. El polígono. Bueno, hombre, pero por Entonces, eso les digo sí que al puede final haber. lo que importa es que los ángulos sean mayores o igual que 90. Ok. Incluso sí podría ser igual a 180 un ángulo. Y lo vamos a ver en el caso en el que lo está acá. Si no, no podríamos obtener los dos ángulos. Bueno, entonces obviamente aquí, pues, simplemente si todos los ángulos son menores a 90 grados, la suma de estos tres ángulos de acá sería menor que 270. Pero esa suma igual a 360, entonces hay una contradicción. Sí. Entonces, bueno, aquí si todos son menores a 90, vamos a decir ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3, y yo sé que son 360 grados, sería menor que 270. Y eso es una contradicción. Ahora, si O está sobre un lado, Estudiante estrella. ¿Cómo le ha ido, hermano? ¿qué haríamos por acá? Víctor. O sea, digamos que sin perder generalidad, la figura nos queda algo así, porque al final aquí no nos interesa mucho si el triángulo este que tengo es obtuso o no lo es. Que sin perder generalidad, imaginemos que nuestra figura nos queda algo así. ¿Cómo podría probar que sí se me forman dos ángulos mayores o iguales a 90? En el peor de los casos, los dos son 90. Pues creo que ya Por la tenés suma uno que es el A sub ángulos. 2 o A sub 3. Y pues en los otros si ambos son menores a 90, pues la suma es menor a 180 y pues, ya estaría. Ujú. Correcto, así, bueno, esto yo ya sé que es igual a 180 grados, ya tengo un ángulo, y si los otros dos son menor a 90, No se cumple. suma menor a 180 grados, y eso sería una contradicción. Entonces ahora ya tengo el caso base. Genial. Ya tiene un punto. Ahora, ¿qué pasa para el n 1? Ahí sí va a ser interesante cómo va a quedar la figura. Bueno, nuestra hipótesis de inducción va a ser válido para un polígono de n lados. Convexo, ¿verdad? Si mal no recuerdo.
Sí, creo que sí era convexo. Déjame ver. Ujú. Entonces ahora tenemos un polígono de n más un lado, sí, es convexo. Sí, efectivamente es convexo. Y ahora, ¿qué hacemos con el de n más 1? Pues no sé, al menos yo o sea, hace un vértice de tal manera que al considerar los n restantes pues siguiera quedando dentro del punto O. Y eso lo puedes saber pues porque si trazas diagonales, No, Richard, ¿cómo dijiste? o sea, simplemente voy a considerar, voy a quitar un vértice pues por así decirlo, de tal manera que en el polígono convexo que queda aún siga estando dentro O, pues y eso lo puedes ver formando digamos los triangulitos de afuera. O sea, viendo que, a ver, no quitando un vértice si digamos O está en uno de ellos adentro. O sea, pero creo que al final puedes quitar un vértice de tal manera que el punto quede dentro o sobre. Entonces, en ese caso, pues con los n restantes, sabes que tenés al menos n menos un ángulo obtuso. Y pues con el restante, simplemente considera, digamos, si el punto es P, considera la línea PO. Si algún punto está en la línea PO, entonces ya tenés el otro ángulo. Y si no, pues considera el segmento al que corta la línea PO, entonces considera esos dos vértices. Al final, o queda dentro de ese triángulo y pues sabes que ahí tenés al menos dos obtusos y pues ya estaría. Sí, exactamente. Eso sería. Por eso les decía que al final, para este caso, vamos a tener que ocupar el caso del triángulo. Si no entendieron, pues hago la figura, pero si entendieron me dicen, porque la verdad es que hasta yo ni siquiera sé nada. Entonces, hablen jóvenes. Ahora Hace la opinen para siempre. figurita. Hace la Dale, pues, hago figurita. la figurita entonces. ¿Quién explicó qué? Pongamos que por acá está A sub 1, A sub 2, por acá va a estar A sub n más 1, por acá va a estar un A sub K, digamos que por acá está A sub K más 1, y creo que vamos a utilizar solo esto ahorita. Bueno, si seguimos lo que dice Richard, no, aquí voy a ocupar otro. Vamos a ver, aquí va a ser azúcar. Más 1, esto va a ser azúcar. Por acá va a estar azúcar menos 1. Ok, entonces vamos a hacer lo que comentaba Richard. Vamos a escoger un vértice A sub K y lo vamos a quitar. Entonces digamos que este de acá lo voy a dejar aparte. Mi polígono se va a cerrar acá. Esto por acá continúa y yo sé que aquí hay un polígono que tiene en el lado si es convexo. Ahora, con ese polígono de n lados que es convexo, yo sé que se van a formar al menos n-1 ángulos que son mayor o igual a 90 grados. Entonces ya casi voy a estar listo, porque yo sé que para n más 1 yo lo que necesito es que hayan n ángulos mayor o igual a 90 grados. Y aquí con esta separación que acabo de hacer, por hipótesis, garantizo ya n-1 de esos ángulos. Solamente me hace falta probar la existencia de otro ángulo. Ahora, esto es importante ver también que en estos n-1 ángulos son ángulos tales que no usan a azúcar. Ya, ninguno de esos ángulos está ocupando azúcar. Recuerden que yo lo dejé aparte y consideré mi polígono de en el lado con todos los otros, menos con este de acá. Entonces, por la hipótesis de inducción, yo garantizo n-1 ángulos que no utilizan azúcar. Ahora, si yo agrego un ángulo que utiliza azúcar, ya voy a estar listo. Que ya voy a tener entonces n de estos ángulos. Ahora, ¿cómo puedo probar eso?
Entonces yo sé que este punto va a andar por acá adentro, o sea, digamos que va a estar por acá. Supongamos que está en la parte de adentro, porque recuerden que puede estar en el interior o puede estar sobre un lado. Si está adentro, lo que plantea Richard es trazar esto, ¿no, Richard? ¿Fue lo que dijiste vos? Simón, o sea, ocupar la hipótesis con los n restantes y después trazar la línea. Ajá, ahora yo voy a trazar esto y esto va a venir a cortar algún lado. Bueno, Bueno, puede que dije- corta al lado, puede que quede en un vértice, no estamos muy seguros eso de fue lo eso. que te dije, si queda en un vértice, pues ya tenés el otro obtuso. Sí, ok. ¿Qué pasa acá? Si yo trazo esto y acá yo me topo con un... Si acá me topo con un azuki, Uy. entonces yo ya tengo el ángulo... ¡Uy! Hostia. ¿Qué pasó? Se cayó mi celular, maje. Ah, qué sad. F. Ah, F, No F, importa un muchacho. Xiaomi, maje. No pasa Me nada. mareé. Richard, decirle eso. Ya. Uy, qué ¿Qué le miedo, pasó? pobrecito. Esperen un momento, jóvenes. Chifu me mareó la caída de tu teléfono. Bueno, entonces como les decía, si yo trazo A sub P, uno de los casos sería en que A sub P coincida con un A sub I. En ese caso, yo tengo el ángulo A sub K, P, A sub I, y igual a 180 grados. Entonces ya acabo de encontrar otro ángulo, que es mayor o igual que 90 grados, y con eso ya tendría los N en total. Mi caso sería que A sub KP corta a un segmento a sub I a sub I más 1. Entonces quedaría algo así. A sub I a sub I más 1. ¿Qué va a pasar en este caso? P va a estar dentro del triángulo A sub K, A sub I, A sub I más 1. Y yo sé que cuando hay un punto dentro de un triángulo, puedo encontrar incluso al menos 2. Entonces, obviamente, este caso ya lo tenemos. Por igual ya tenemos otro. ¿Y cuál sería otro caso a considerar? Bueno, esto sería como que el caso A. P en el interior del polígono. Porque puede que haya estado en un lado. Un caso B sería P sobre un lado del polígono. Entonces, ahora, si está sobre un lado del polígono, ¿qué haríamos? Para comenzar, tendrías que aclarar ahí de que el azúcar que yo voy a escoger no va a ser un azúcar donde el cual comparta el lado con P, pero sí, ¿verdad? Porque no podría, en ese caso no podría llegar al resultado. Sí. No, me parece que no. Sería mejor hacer esa pequeña aclaración. Que cuando está este caso, tomamos un azúcar tal que el azúcar y el azúcar más 1 no contiene P. Para volver a hacer un procedimiento análogo. Entonces haríamos esa pequeña aclaración. Luego de eso, supongamos que P quedó sobre azúcar y azúcar más 1. P está sobre azúcar y el azúcar más 1. Si pasa eso, nuevamente ya lo tenemos, porque yo puedo formar el triángulo azúcar, azúcar y azúcar más 1, y por n igual 3 está listo. Entonces acá yo diría, puedo formar el triángulo azúcar,
a sub i más 1 y por n igual 3 estaría listo. Ya, entonces con eso ya habría acabado el caso n más 1. ¿Entendió o no? Sí. Entonces eso sería. El problema 3 se los debo porque quiero ver ahí esa pequeña cosita rara que encontré que estaba muy buena. Si logro corregir eso, entonces tal vez les mande un video explicando ese problema. Si no, entonces esa sería la clase. La tarea igual está bastante fácil. No hay nada del otro mundo, como se pueden fijar, solamente son conceptos de geometría euclidiana lo que estamos ocupando aquí. La única cosa que parecía de combinatoria fue el ángulo con medida máxima que llegamos a utilizar, pero de ahí sí que todo está bastante sencillo. Así que bueno, hagan la tarea, ya saben, de nuevo 2 ejercicios y un reto, y pues creo que eso sería todo. Ahí les subo el video a YouTube para que si quieren repasar, repasen. Genial. Ok. Bueno, pues jóvenes, adiós, vayan a estudiar, entreguen la tarea más en serio. Chao. Shifu, próxima. Gracias por la Bye, clase. profe. Adiós. Aunque no me dejaron La hablar en casi todo. próxima, Qué mal. Más es que hubiera dicho en el chat desde hace tiempo que estaba silenciada. Más es que no sé si Ricardo lo hizo fue por algo, pero me quedo como que ay, nada estaba haciendo. No, yo digo que fue, tal vez se equivocó. La vez pasada me escribió un mensaje en privado diciendo sí. Yo como que, sí que. Le bugué a la computadora porque pudiéndolo, es que el mensaje era algo así como que estas clases nocturnas me recuerdan al Panic de noche y el más en privado así. Y yo, pasó. Creo que tiene unos cuantos bugs su computadora a veces. Bueno, pues jóvenes, entonces ahora sí, ahí quedamos. Adiós. dale, pues, mae. Dale. Hasta la próxima.